Bienvenidos nuevamente al programa, del Médico Financiero, tanto en canal, tanto en podcast. Hoy tenemos una invitada que aparte es una amiga mía que tengo desde hace mucho tiempo y ella sufrió, también asegurada mía en gastos médicos y sufrió un accidente muy fuerte y la invité para que nos cuente cómo lo vivió, también la experiencia de lo que es la parte de gastos médicos. Porque ahí hay una historia un poco rara porque ella me quería cancelar días antes de su accidente y de pura chiripa no lo hizo. Pero bueno, ahorita nos va a contar su historia. Y Paula, muchas gracias por estar aquí. A ver, platícame. Hola, muchas gracias. ¿A qué te dedicas? Pues yo soy nutrióloga. Ajá. Y desde hace muchos años soy ciclista, o sea, más de 12, 13 años. Okay. Empecé con la bici de ciudad. De ahí me pasé durante muchos años hice bici de montaña y los últimos años empecé a hacer bici de ruta, probablemente unos 6, 7 años. Y los últimos 4 años estaba yo entrenando para triatlón. Wow. Estuve como 2 años entrenando para triatlón. De hecho, estaba justo entrenando para triatlón ya mucho más fuerte, ya como más en forma, más estructurado, ya con un coach, un equipo y demás. Y fue justo cuando tuve el accidente. De hecho, empezó la pandemia en marzo del 2020 y yo tuve el accidente en octubre del 2020. Sí, no, aparte y luego que tenía venas de hecho era como la tercera salida que teníamos en grupo, porque obviamente con la pandemia se pararon todos, ¿no? O sea, obviamente, pues hacíamos rodillo en casa, hacíamos muy ejercicios de fuerza en casa, o sea, todo el mundo estábamos así, obviamente los gimnasios cerrados, y creo que para ese octubre, si no mal recuerdo, teníamos como un mes que habían empezado a abrir los gimnasios, pero solamente la alberca. Ajá. Entonces, en realidad no estábamos entrenando, pero sí ya estábamos empezando a entrenar bicicleta con el equipo. Yo creo que era la tercera salida, porque igual ya habíamos ido alguna vez, o sea, mi novio y yo a andar en bici, a rodar a la Jusco así, a lo mucho con un amigo, pero no habíamos salido en grupo. Y yo creo que era como la segunda salida o tercera salida ya en ¿Y grupo. cuántos son los que iban en ese? En esa rodada, o sea, era una rodada grande, que habían hecho, o sea, había organizado otro grupo, pero mi coach nos organizó, éramos 5. O sea, en realidad lo que pasa es que nunca llegamos a alcanzar al otro grupo, porque ellos salieron, no sé, 5 o 10 minutos antes, y nosotros éramos 5 que íbamos en... Lo que pasa es que se rueda, pues, una bici atrás de la otra, o sea, vas como en fila india, pues, pero vas realmente bastante pegado, ¿no? Entonces, el accidente fue, o sea, yo creo que teníamos 20, 25 minutos de haber empezado a rodar, íbamos en la fila, o sea, primero iba mi novio, luego iba yo, y atrás los últimos. Y lo que pasó fue que, pues fue en realidad, o sea, los accidentes así pasan, ¿no? O sea, es como, fue así, en cuestión de segundos, fue un problema de comunicación. Lo que pasa es que llevábamos barredora. La barredora es el coche que te va siguiendo para taparte del tráfico y que cualquier cosa pues tengas apoyo. Y lo que pasó fue que nos íbamos a parar en la barredora a dejar una mochila con la comida de alguien, pero yo y la ciclista que iba atrás de mí no sabíamos que íbamos a parar. Entonces, el de hasta adelante hizo la seña de que se iba a parar. Yo... O sea, nos frenamos un poco y a la mera hora como que se siguió, pero él, cuando pasamos la barredora, él reconoció que era la barredora y se frenó en seco pensando que ya nos habíamos parado nosotros, pero nosotros no nos habíamos parado porque no sabíamos que íbamos a parar. Pero bueno, al final lo que pasó fue que él frenó, yo alcancé a frenar, pero la de atrás de mí no. Y entonces, o sea, uno va en la bici de ruta, pues enclipado a los pedales, entonces no puedes ni meter el pie. Aparte, sí es cierto, y entonces, en realidad, o sea, no alcancé o sea, yo estaba como con la idea de que estaba frenando y me llegó el golpe de atrás, ¿no? Como cuando te llegan en el coche, pero pues con los pies enclipados y lo único que fue es me fui de abajo, o sea, del lado hacia abajo y pues metí la mano, ¿no? O sea, ¿qué haces? Sí, pues la reacción. No, la reacción, porque como que la bici al final... Pues digo, esto que estoy diciendo además es, o sea, ¿cómo fue el golpe? Es que ni siquiera te das cuenta en el momento, ¿no? O sea, como que es algo que hemos ido reconstruyendo en conforme vimos cómo estaban golpeadas las bicis, ¿no? Porque al final, en realidad, mi bicicleta estaba golpeada de atrás.
así fue como nos dimos cuenta que en realidad el golpe fue pues, el latigazo hacia adelante. ¿Sí me explico? Qué bárbaro. O sea, yo pensé que había sido pues, en el golpe adelante, ¿no? Pero al final el tema es como en el choque del coche, que el latigazo te viene atrás y entonces pues es tu fuerza de frenado más la fuerza de atrás. Bueno, total, el caso es que metí la mano, alcancé a pegarme en la cara porque de hecho me rompí 2 dientes. O sea, me raspé la nariz y me raspé la barbilla. Pero obviamente el casco se rompió, pero al final, o sea, yo como lo veo es que, bueno, todavía, o sea, además como pues estábamos en una carretera, o sea, yo alcancé a pararme, ¿no? Lo que es el instinto de sobrevivencia. La adrenalina. Y la adrenalina, o sea, a mí mi coach, porque atrás venía obviamente el coach, y dice que, o sea, que le impresionó como, o sea, yo con mi brazo así, hueso salido, sangre así, yo lo que hice fue pararme y irme al lateral, ¿no? O sea, al andén del carril, pues, así de que no me atropelle. O sea, ¿no habías visto de que se te había salido el hueso? No, obviamente me dolía el brazo, pero ¿no? O sea, no, sí, me lo cargué. O sea, ya no pude mover la mano, obviamente, ¿no? Entonces yo recuerdo haberme cargado la mano, ¿no? Y así me fui y me tiré al andén a acostarme. Y la realidad, pero como me pude parar y mover, o sea, yo me quedé es un brazo, ¿sabes? Y entonces, pues ahí, ya sabes, todo el mundo, o sea, yo solo vi, la ciclista que venía atrás salió volando, pero alcanzó a caer del lado del pasto. Bueno. Yo lo que pasa es que yo caí del lado del pavimento y eso es lo que es muy, muy duro en los golpes, ¿me explico? Pero bueno, al final, en ese momento fue así como de, o sea, ¿qué hacemos? Y yo lo único que dije fue así de, o sea, a ver, tráigame mi celular, a ver, hay que hablarle a René. No, porque aparte era súper temprano. Claro, eran las 8. No, yo creo que hasta un poquito, no, eran como las 7:30, porque les voy a contar que... Debes de haber salido a rodar tipo, pues 4:07. Sí, y yo tenía como unas 5, digo, yo por lo regular, pues sí, en la noche, era domingo, entonces así de, ay, bueno, pues no tanto como apagado, porque si lo dejo en alerta, pero volteo, 7 llamadas, y así de, pues, ¿qué pasó? Y ya fue cuando me contestó Hugo, ¿a qué hospital nos vamos? A ver, espérate, así de qué pasó, ¿no? O sea, totalmente. Sí, porque al final es como, o sea, en ese momento así de, pues, ¿qué haces? ¿No? O sea, a ver, ¿qué hacemos? Y fue así de, entonces yo agarré y dije, pues hay que hablar el seguro. O sea, y entonces, yo creo que no tenía ni el teléfono de seguro. Yo creo que por eso te No, claro, y también para eso estoy. O sea, una parte de la amistad y otra cosa es así, de, pues soy tu agente. Pero sí te hace o sea, como en ese momento, que alguien externo tenga la sangre fría de, ¿no? De decir, porque he de decir que Hugo, mi novio, estaba así como, o sea, yo lo digo no en mala onda, pero se puso como el oso, ya sabes. el de cómo pasa loco. Que no, pero yo estaba muy tranquila, porque yo en general reacciono tranquila. O sea, yo como que, o sea, lo calmaba y yo nada más decía, nada más no me pises el brazo. No se te ocurra tocarme el brazo. Pero yo sí le decía, a ver, calma, estoy bien, es un brazo roto, ¿no? O sea, porque al final es eso, ¿no? O sea, ya contaré mi historia de que el brazo roto se complicó. ¿Brazo roto? O sea, es que me deshice el brazo, ¿no? O sea, ya ahora lo entiendo, me deshice el brazo. Pero, en realidad, o sea, sí fue así como de, a ver, calma, estoy bien, pues hay que hablar, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿No? Claro. Porque además estábamos en una carretera en Morelos, o sea, ni siquiera en Cuernavaca, estábamos como, no sé si ubican Cuatro Vientos. Sí. Que está camino a Acapulco. Yo creo que son como 45 minutos. Más o menos, pasando de Cuernavaca. Pasando Cuernavaca, así es. Y entonces en ese momento, en realidad, o sea, yo ahí acostada, pues, o sea, en el momento, claro, me paré pero pues me empezó a doler, ¿no? No, claro, o sea, pues ya se te estaba bajando la adrenalina. Sí, y entonces, sí creo que me dieron, o sea, creo que alguien traía un naproxeno o algo para el dolor que me dieron. Y o ibuprofeno, vete a saber. Y pero alguien sí habló, o sea, de estos 5 que llamamos a alguien, o sea, yo creo que, o sea, Hugo te habló a ti y yo creo que mi coach, le habló a la ambulancia, o alguien habló a la ambulancia, pues, ¿no? Sí. Y entonces, pero pues la ambulancia no llega luego. La verdad es que no tardó tanto, Debo decir que yo creo que debe haber llegado como a lo mucho media hora.
Bueno, Sí. para estar Sí. en una zona... Y además en COVID, y, o sea, Sí, que no había ambulancia. O sí, sea, sí. aparte. O sea, no estuvo, o sea, llegó rápido, pero sí me preguntaron si me quería ir en el coche, porque pues, estaba ahí la barredora, Ajá. o si me iba en ambulancia, pero la verdad es que ya yo me dolía mucho, ¿no? Ujú. Y uno piensa que la ambulancia te van a dar algo y pues no te dan nada. Te dan no así de, importa. ¿cómo sigue? ¿Cómo Ah, sigue? o sea, pero bueno, sí te ayuda porque sí me inmovilizaron. Ok. Y entonces el camino, porque sí son 40 minutos al hospital, sí es más llevadero que ir sentada, ¿no? O sea, No, y en un bache coche, eso, lo que sea. Pero y así pasarle tu con el brazo agua, así. porque no te vas a sacar la boca. Ajá. Y entonces, pues finalmente esperamos a la ambulancia. La ambulancia me inmovilizó, no me lo acomodó porque la fractura fue expuesta, los 2 huesos me salieron. Ok. Y entonces, o sea, porque sí me dijeron, pues te lo podemos acomodar. Y yo, bueno, pero ¿me van a dar algo? No jodas. Y me dijeron, no se puede dar nada. Y yo, ok, no. Una varita para que no te freguen los dientes. Entonces, bueno, pues ya me inmovilizaron, sí te ponen una camilla. Y la verdad es que al final del día sí es un poco más tranquila la ida al hospital, ¿no? Sí, no. Por lo menos sabes que alguien, o sea, me pasa algo, Sí. ahí está alguien, ¿no? Sí. Que sabe. No, y sí te ayuda el ir inmovilizado, o sea, ¿no? O sea, ir acostado como algo, o sea, sí te calma. Y ya la verdad es que les preguntamos a los paramédicos qué hospital nos recomendaban, o sea, creo que ya había hablado Hugo contigo, Sí, ya. les habías dicho qué hospitales estaban y les preguntamos a ellos qué hospital nos recomendaban y entonces nos recomendaban en el Henry Dunant. Ujú. Y entonces nos llevaron directo al hospital Qué bueno. y ya ahí, pues, o sea, pasaron, me hicieron las placas en lo que llegaba el ortopedista. ¿Ya te habían dado algo para el dolor? No. Todavía Nada. Nada. Ahorita les puedes mentar la madre. Nada, no. La verdad es que, o sea, llegó el ortopedista porque además, claro, o sea, domingo a las 8 de la mañana obviamente no está el ortopedista de guardia, sino, o sea, le hablan y le dicen, oiga, ya llegó. Y pues en lo que llega, o sea, para darte una idea, yo creo que el ortopedista debe haber llegado, o sea, ya a las 9:30, punto, ¿no? Ok. Y entonces ya cuando llegó, fue así de, oye, ¿ya te dieron algo? Y yo, ¿no? ¿Cómo? Nada. Y yo, no. Bueno, es que chance porque necesitan ver qué es lo que tienes y todo eso y no te dan el medicamento. Bueno, pero por lo menos que te pongan la vía y algo. No, nada. No. Ya llegó el doctor y entonces ya llegó la anestesióloga y entonces ya en ese momento me pusieron algo. Me pusieron, como una... En realidad me la pasaron en una mascarilla. Ah, ok. Porque en ese momento me tuvieron que acomodar el hueso. Ah, o sea, en lo que te ponen la mascarilla. Es que no te pueden operar así, sino tienen que, se le llama rectificar el hueso, o sea, te lo tienen que acomodar. Pero pues no estaba muy yo así. No, ay. Sí, Ajá, sí. ok. Y entonces ya finalmente, de hecho yo me acuerdo que, o sea, como que mi imagen, creo que desde que me vi el brazo, o sea, era una S en mi brazo. O sea, no sé si se acuerdan la imagen de Harry Potter cuando se rompe el brazo y se le quitan el hueso y se le queda así, así era mi brazo. Sí, estaba muy cañón. Pero en general me sentía yo bien. O sea, bueno, fuera del dolor. Y que yo decía, bueno, pues es una fractura, pues camina, o sea, todo. Ya finalmente ahí ya me sedaron, me acomodaron el hueso y me preguntaron, o sea, obviamente me dijo el cirujano, a ver, esto es de cirugía, Sí, ¿no? no O sea, hay de... no es sí, como, ay, a ver, te voy a poner un yeso. Ajá. O sea, me dijo, esto es de cirugía, ¿no? Obviamente. Y sí me preguntó si me quería operar ahí o si me quería yo ir a México, ¿no? O sea, y te acomodan, o sea, ya con el hueso rectificado para irte a México al hospital que tú quieras o si tienes un ortopedista de tu confianza, ¿no? Y la realidad es que, pues como estábamos en pandemia, o sea, eso sí cabe decir que no sé si se acuerdan que las olas como que, o sea, venía la ola unos meses muy pesados, luego estaban unos meses más tranquilos. Bueno, en realidad estábamos en unos meses más tranquilos. De hecho, el hospital en Cuernavaca no estaba lleno. O sea, y recuerdo porque hasta los paramédicos cuando llegaron tan rápido, yo sí pregunté, oigan, o sea, ¿no? ¿No hay algún caso por aquí? No, les dije, oigan, o sea, que no está muy pesado aquí el COVID y nos dijo que obviamente sí, pero que tenían 2-3 semanas mucho más tranquilos. Bueno. Entonces, es que lo comento esto porque al final esa fue una de las decisiones pues, para quedarme en Cuernavaca. Así es. Porque al final, o sea, como que la decisión fue, bueno, me quedo aquí o me voy a México. Pero al final o sea, era lo mismo, llegas a México a que, pues, o sea, en lo que llega el cirujano, o sea, el ortopedista. O sea, yo dije, son pues las... Sí, 10:30, 11 de la mañana, más en lo que llego allá, más lo que llega el ortopedista, y el dolor obviamente va subiendo, ¿no? Y además, lo que pasa es que me preguntaba el ortopedista, porque resulta que tienen que pedir las placas
o sea, ya que llegan las placas, las tienen que esterilizar. O sea, es una Sí, no, complicación. pues sí, no. Pero bueno, así es, El ¿no? protocolo, sí. Y entonces me dijo, o sea, si yo te opero aquí, te voy operando a las 2 de la tarde. Y yo dije, no manches, o sea, ya. Sí. Y si es lo mismo en México, pues olvídate. Claro, me van a ir operando a las 6 de la tarde. Sí, ¿Me ajá. explico? Y entonces como que, o sea, yo dije, híjoles, COVID, Ciudad de México, la verdad es que por más que haya temporadas tranquilas del Ujú. COVID, siempre estuvo más pesado que en Ujú. cualquier otro lugar, ¿no? Así O sea, entonces como que mi decisión fue así de, no, mejor nos quedamos en Cuernavaca, Ujú. ¿no? O sea, el hospital está súper tranquilo, no hay tanto riesgo de contagio como Ujú. en Ciudad de México. Sí. Y además, yo decía, o sea, imagínate que llegues a Ciudad de México y no hay No. cuartos. No, olvídalo. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. ¿qué Sí, te haces? estás jugando un Y entonces volado. ahora estás en la ambulancia yéndote de hospital en Ah, hospital, sí, no, imagínate. totalmente, sí. Entonces como que fue así de, no, a ver, aquí hay lugar, está el Ujú. ortopedista, me opero, ¿no? Que al final también ya después, platicando con algún ortopedista amigo, me dijo que también cuando es una fractura expuesta, entre más pronto mejor, Claro. porque hay mucho riesgo de infección. Entonces, o sea, al final la mejor decisión sí fue operarme en Cuernavaca, ¿no? Entonces, total, ya me operé en Cuernavaca. La cirugía, o sea, de hecho, desde que salí de la cirugía, el doctor me dijo que él recomendaba quedarme 2 noches, Ok, porque el riesgo siempre es, con la fractura expuesta, es una infección. claro. De hecho, la realidad es que desde que salí del cirujano, sí, o sea, me dijo así como, a ver, o sea, tuve que tallar tu hueso, le salía, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar. O sea, porque uno dice, bueno, el hueso, ¿qué? Pero tienes micropiedritas y todo así eso, es. sí. Y entonces, o sea, ¿por qué explico esto? Porque al final la cirugía sí se fue complicando, ¿no? De tal manera que pues voy en la tercera cirugía. Sí, Pero no, ahorita en vamos a realidad platicar lo que eso. pasó fue que, o sea, al cirujano le preocupó mucho que no me infectara, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, se le complicó, o sea, se le alargó el tiempo, ¿no? Ujú. Al final la cirugía duró 6 horas porque tuvo que limpiar el hueso, desinfectar todo. Claro. Y cuando salió, él me dijo, mira, aquí hubo 2 complicaciones. Me dijo, número 1, o sea, tuve que limpiar tu hueso, tenía piedrita, ¿no? Me dijo, y número 2, resulta que nos faltó pedazos de hueso. O sea, Ah, sí. Si sabes dónde te quedaste, a ver si los así encuentras, es. ¿no? Casi, O sea, casi. me dijo, fíjate que, o sea, ¿por qué lo explico? Porque evidentemente sí hubo pedazos que no pegaron y por eso se me complicó después. Ok. Lo que pasa es que, o sea, las fracturas así no se rompen en 2, Ajá. sino se astillan las orillas. ¿Sí me Sí. explico? O sea, se te rompen varios pedacitos y entonces en realidad no queda como orilla y orilla, Ajá, ajá. ¿no? O sea, pero él dice que eso se dio cuenta pues hasta que ya estaba cerrando, pero resulta que se les va acabando como, o sea, como que se les va acabando el tiempo de la anestesia y ya tienen que cerrar. Y a él le urgía pues, que no hubiera infección, porque imagínate una infección en el hueso. No, claro, ¿no? Sí. Entonces me dijo 2 días en el hospital para que por lo menos, o sea, yo asegurarme de que Ujú. tienes el antibiótico y que no estás desarrollando una infección. Ok. Y yo, ok, No hay problema. pues, me quedé. Y bueno, la otra fue que, claro, por ahí de las 8 de la noche llegó el maxilofacial o sea, a revisarme, Ajá. porque pues sí me había yo pegado en la nariz Ajá. y en la barbilla. Y hasta ese punto, igual, yo me había quedado con la idea de, bueno, son 2 dientes. No, o sea, me revisaron así de, a ver, no tienes ninguna otra fractura en la cara. Sí. Ahora, la realidad es que, o sea, yo hoy en día digo, definitivamente me deshice el brazo porque absorbió todo el golpe, Ujú. pero si no lo hubiera absorbido el brazo, Te deshaces. ajá. O sea, vaya, también la de los dientes fue o sea, Un fregadazo, un sí. fregadazo, Ajá. pero al final solo fueron los dientes y no, o sea, Toda la esta boca, parte, o la sí. nariz, imagínate. Sí. No, porque ya va nariz, ya todo Nariz, esto, sí. o sea, el hueso de aquí, ¿no? Te Oh, deshaces sí. la cara. Entonces, al final, lo que pasa es que en realidad, sí, me deshice el brazo porque fue el que Ujú. agarró todo el golpe. ¿Sí me explico? Pero bueno, al final, el maxilofacial me dijo, no, o sea, no tienes ningún hueso roto, son los dientes, ¿no? Y pues entonces eso ya se trata en consultorio. Pues eso ya es como ir avanzando. Con dentista. Ok, ¿no? Entonces estuve 2 días en el hospital, ya de ahí ya me regresé a México y y el brazo pues no hay de otra más que pues, inmovilizarlo Así es. y yo iba a las consultas o sea, a que me quitaran los puntos, a que me fueran revisando y pues que fuera avanzando, ¿no? Ajá. Y aquí en México entonces fui a tratarme la de los Ajá, lo de los dientes. pero ajá. pues igual, o sea, resulta que cuando yo llegué con la maxilofacial, lo primero que me dijo es, no, a ver, o sea, porque yo no podía, o sea, un diente se me rompió por completo, o sea, completamente, y el otro estaba como, o sea, salido
y chueco, o sea, como raro. Ajá, Y cada vez ajá. que yo no podía comer porque no podía cerrar la boca. Sí, pues, Ajá, o sea, ahí es entonces, cuando encontramos el valor de los dientes. sí, Que sí. dices, sí. O sea, yo te puedo decir, el primer mes no comí sólidos. O sea, un mes me eché a base de licuados, sopas molidas, Como de dieta. De No, esto. horrible. Y yo nada más decía, o sea, ¿qué me voy a poder comer una tortilla? No, horrible. Pero bueno, al final entonces, pues o sea, ese tiempo fue pues, esperar que el brazo pegara, ¿no? O sea, porque con los huesos no hay más que tiempo y que vayan pegando. O sea, como el procedimiento tiene que ser del propio cuerpo, ¿no? Entonces, ese fue la del brazo. Y la de los dientes, pues primero, la primera cirugía me quitaron los dientes. Y lo que me explicaba la maxilofacial es que normalmente cuando te ponen implantes en los dientes, el mismo momento en el que te quitan el hueso, o sea, el diente, te meten el implante, que es como un tornillito que sustituye a la raíz de tu diente. Y de ahí ya agarran como el poste, pues. El problema es que ella me explicaba que la mayoría de los huesos que son, de los dientes que se rompen con una o sea, con un traumatismo, el hueso se descompone, o sea, lo mismo, o sea, se hace como arenilla y entonces me tenían que poner injerto. Entonces empezaron, claro, ahora ya soy experta, ¿eh? No, ya te la sabes, o sea. Haz de cuenta que ya soy experta. Y de tantos trámites que hemos metido. Ya me la sé, perfecto. Entonces, díganme qué, o sea, el caso es que hay, claro, uno dice, injerto de hueso es como le ponen a los huesos. No, hay calidades de injerto, entonces como hay. O sea, el más sencillo es, le ponen minerales, ¿no? El segundo es como injerto con X cosas y entonces es como para que pegue mejor. Y el tercero es así como casi de cadáver o de animal. Y ya el cuarto, pues es de tu mismo hueso. O sea, pero hay calidades. El caso es que lo que a mí me terminó pasando es que el primer injerto que me pusieron sencillo no pegó. O sea, no agarró porque, o sea, lo que pasa es que siempre había inflamación, que al final era por el traumatismo. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, al final tenían que dejar pasar tiempo a que se bajara la inflamación del diente para poder entonces poner un implante que al final también genera inflamación. Bueno, el caso es que, claro, sí me pusieron unos postizos. Como móviles, tipo paladar, ¿no? Como tipo un paladar, o sea, como móviles. Y pero la primera vez que intentaron ponerme los implantes, se cayó, o sea, no agarraron. O sea, se rompió lo que habían puesto de injerto. Claro, además uno me dice, ¿en cuánto tiempo? Pues es que te ponen el injerto y son mínimo 3 a 4 meses. Sí, ¿no? O sea, estás 3, 4 meses a que agarra el hueso y entonces es, bueno, ahora vamos a la cirugía para ponerte el implante. Entonces, cuando me pusieron el implante, resulta que pues, no pegó. Y entonces o sea, hay que volver a empezar, hay que hacer otra cirugía para injerto. Pero ese fue de aquí. O sea, me quitaron hueso de aquí para ponérmelo aquí. Y entonces igual, tiene que pegar 3, 4 meses para ver entonces la siguiente cirugía para los implantes, ¿no? O sea, lo único que sí les quiero decir es que, o sea, son cirugías de 3, 4 horas en el dentista. No, No, o sea, a mí me dicen, les juro que me ha dolido las cirugías del brazo, pero la de los dientes están peor, 1000 veces peor, porque además o sea, yo estaba con puntos aquí, o sea, además te ponen puntos, no sé, 25 puntos en la boca, o sea, sí. Así. No, o sea, y aparte lo sientes tan cerca y estás escuchando que dices... No, además o sea, está súper inflamado, el dolor es como, o sea, imagínense un dolor de muelas, ¿no? Sí, o sea... Así, inflamada la cara, así, no, horrible. Y obviamente, pues, o sea, no puedes comer sólidos durante, pues, no sé, 10 días. ¡Tu tortilla! ¿Qué pasó con tu tortilla? No, yo me acuerdo que llegaba con la doctora social porque de verdad muy buena gente. Ella, curiosamente, también hacía triatlón, entonces platicaba y me decía, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntame. Yo le contaba y me decía, ay, pobrecita, ¿no? O sea, y no sé, o sea, yo creo que me tardé, o sea, pues como 8 meses en cirugías de los dientes. Y no quedaba. No quedaba, sí. O sea, no quedaba. Sí. Pero, porque además de verdad, le tienes que dar tiempo al hueso. Ahora, claro, mientras, pues yo decía, bueno, pero el brazo ya está, ¿no? Porque, o sea, a mí me quitaron la férula del brazo más o menos como a las 2, 3 semanas. Y entonces fue, o sea, recuperar la movilidad y rehabilitación, ¿no? Entonces, a la par que iba yo a las cirugías de los dientes, iba a rehabilitación. Entonces, pues, digo, al principio vas, no sé, 2 veces a la semana, después vas espaciando,
Y ya que ya estaba yo perfecta, dije, no, ya, como a los 8 meses, regresé a la bici. ¿Ok? Entonces ya me sentía bastante bien, o sea, de repente sí, pues, o sea, tenía una cirugía de los dientes y así me la iba, pero al final, ahí iba yo. Pero hasta ¿no? emocionalmente tú ya te sentías súper bien, mejor, ¿sí? O sea, súper bien. Sí me costó mucho trabajo regresar a la bici, o sea, la primera vez que me subí a la bici, sí te da ataque de o sea, como de pánico, ¿sabes? Porque al final yo creo que el cuerpo se le olvidan las cosas, sí. Pero cuando vuelves a hacerlo, o sea, yo sí me acuerdo haberme subido a la bici y decir, o sea, esto no está padre. Así de, ¿otra vez esto? Así de, esto no está padre, ¿no? Y porque además, claro, primero empecé con mi bici de ciudad, que es súper tranquila y así. Esa, pues todavía le aguantaba un poco más. Y ya cuando me subía la primera vez a la de bici, o sea, pero además, claro, o sea, me subía y el brazo, o sea, como de elefante, ¿no? Ah, no, hombre, sí. Se me volvía a inflamar, entonces iba a la rehabilitación, se me mejoraba y ahí iba. Me ¿Y no te dijo ayudó el doctor, muchísimo. por necia? No, la realidad es que en algún momento el doctor, o sea, sí me llegó a decir así como, o sea, así de, o sea, ¿estás segura? Así de, ¿en serio? La bici, así de, ¿estás segura? O sea, ¿qué amor a la bici tienes? No, en realidad él sí me dijo así como, a ver, y tienes razón, porque al final, o sea, yo creo que también la postura del médico no es prohibirte las cosas, claro. porque al final es una decisión personal, ¿no? Así es. Pero sí me lo decía mucho como de, a ver, o sea, es tu decisión, yo no te la puedo prohibir, pero, o sea, se ubica, ¿no? Otro fregadazo. Así como de... pero como que, ¿sabes qué? Que yo sí... Porque además él me acuerdo que me decía mucho así, y me acuerdo mucho que es muy serio, y me decía, o sea, sí ubica la gravedad de su cirugía. Y yo, o sea, es un brazo roto. ¿Sí me explico? ¿Nada más? Sí, así de, es un brazo roto, o sea, y pues la del diente es que, bueno, pues, no, o sea, como que yo, no sé, yo así lo veía. Total, así estuve como unos, pues, no sé, de los 8 meses al año y medio, y yo sí sentía, me dolía el brazo, o sea, pero yo siempre pensaba que era como, o sea, un poco el que, pues, empezaba a hacer más cosas, pero como que había algo que yo decía, en realidad lo que pasa es que en algún momento en la fisioterapia me dijeron que probablemente pudiera ser como, o sea, que la movilidad se me complicaba por la placa, ¿no? Entonces, en algún momento el doctor me dijo, bueno, o sea, generalmente no se quitan las placas, es mejor no quitarlas, pero si te molesta para tu actividad, pues la podemos quitar, o sea, podemos planear una cirugía, pero me dijo, mínimo necesitas 1 año. O sea, lo ideal es después del año a que te pegue bien y entonces sí quitamos la placa, ¿no? Entonces, como que ese tiempo, yo dije, bueno, pues al hueso hay que darle tiempo, a que sea el año, ¿no? Total, cuando llegó año y medio, o sea, por ahí de, no sé, febrero, un poquito antes. Era una época ya difícil por lo del COVID, si no me acuerdo. Pero ya había pasado, o sea, ya estábamos en él, porque todo el 21 fue la recuperación, no, ya era el 22. Ah, ya era el 22, sí. Ya era el 22. Y entonces, cuando llegué con el doctor, me dice, híjoles, no te ha pegado. Y yo, así shock, así como de, o sea, ¿cómo? Yo hago ya de todo, hago pesas, nado. ¿Y sea, no te pasó por la mente de, por haber hecho eso, no pegó? No, porque sí me tardé mucho en hacer eso. O sea, lo fui haciendo, o sea, yo no hice nada que no me dejaran hacer. O sea, haz de cuenta, cuando ya me subí a la bici fue porque en la fisioterapia me decían, ya lo puedes hacer. O sea, me lo fui llevando, o sea, leve. O sea, y además me decían, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo único que siempre me dejaron fue nadar, en realidad. Sí. Ahora, o sea, nadar yo, o sea, chacoteada. Como foca. Pues es que imagínate, yo era como... No, pues sí, con un brazo nada más. Sí. O sea, bueno, no, porque sí, o sea, sí lo podía hacer, pero no podía hacer fuerza, no doblaba bien el brazo, obviamente. Sí. Pero al final, como que es un movimiento bastante... suave, ¿sí me explicó? O sea, al final, además yo digo, o sea, ir a nadar, o sea, iba a chacotear, además, como estábamos en temporada de COVID, o sea, en el gimnasio tenías que, o sea, apartar y te dejaban 40 minutos, entonces en lo que yo me ponía el traje de baño con una mano medio chueca, pues nadaba 20 minutos. Casi que te mojaban los pies. Sí, o sea... O había incluso a veces ejercicios que me ponían a hacer en el agua. O sea, en realidad era como parte de la fisioterapia, realmente, ¿no? O sea, eso me pasé así. Y además no podía hacer nada más porque tampoco me dejaban hacer. O sea, ni siquiera había gimnasios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, y entonces en realidad, o sea, iba a nadar, pero sí
como si podía hacer ejercicio de piernas, o sea, sí podía hacer bicicleta fija, sí podía hacer sentadillas. Entonces, curiosamente, cuando me subía a la bici, traía un super ponche en las piernas. O sea, ¿no? Porque tenía mucha fuerza en las piernas, porque era lo único que podía hacer, ¿no? Y yo como que tenía esta idea de, bueno, perder lo menos posible de condición. O sea, bueno, pero no importa. O sea, aparte, es que ahora tú no puedes estar quieta, o sea, si es así, así es, siempre ha sido. O sea, en realidad era como, o sea, hacía lo que podía, nunca hice extra lo que me dejaban en la fisioterapia, pero por ejemplo, sí me acuerdo mucho que en la fisioterapia sí me decían que si yo quería recuperar la movilidad, o sea, tienes que ser, o sea, como muy disciplinado en los ejercicios que te dejan de fisioterapia, ir a las consultas, o sea, sí es como, o sea, es mucho tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, sí está muy cañón, tienes que hacerlo, ¿sí me explico? Pero bueno, finalmente yo ya me sentía, o sea, bien, te digo, sí sentía el dolor, pero yo pensaba que era la placa, ¿no? Entonces, cuando fui con el doctor, resulta que me dice, no, es que no te he pegado. Y yo, o sea, ¿cómo? Sí. Así, yo, a ver, ¿cómo? O sea, como que, o sea, ahora lo acuerdo y digo, es que me tardé meses en que me cayera el 20 de que no me había pegado una fractura, ¿no? Sí. El caso es que él me dijo, bueno, pues hay que dejar tiempo. De hecho, o sea, desde los 6 meses, él ya me había dicho, no te está pegando bien. Y me había mandado un medicamento, o sea, como para que se da cuando tienes osteoporosis. Ok, sí. Que en realidad tampoco esa es la opción, obviamente. Digo, pero ahora lo entiendo. Lo que pasa es que en ese momento es como de, tengo que comer calcio. No. O sea, lo que pasa es que cuando no hay, o sea, hueso con hueso, no hay circulación y, o sea, no se hace hueso de nada. O sea, hay un espacio ahí de nada, ¿no? Que fue lo que me empezó a pasar. O sea, empezó con 1 milímetro de que no había hueso entre una y otra zona y se fue haciendo de 3 centímetros. O sea, el caso es que yo tenía una separación de 3 centímetros y además esa era la que se veía en las radiografías. O sea, entonces el doctor me dijo, bueno, pues espera, o sea, esperemos y te voy en 1 año a ver cómo va tu hueso. Y yo, en 1 año todavía. Pero yo dije, pues en 1 año me quito la placa y pues sigo como voy, ahí voy mejorando, porque era bastante funcional. Sí, me explicó súper funcional. Pero como yo seguía en mis cirugías maxilofacial, la verdad es que, de verdad que, o sea, yo digo, las cosas suceden por algo y gracias a Dios, la que es mi doctora, ella me dijo, oye, a ver, yo no soy ortopedista, pero, o sea, tú tienes más de 1 año y el hueso no te ha pegado, eso no está bien. Por favor, busca una segunda opinión. Sí, lo dijiste, sí me acuerdo. Y entonces, pues, luego fui a pedir una segunda opinión y como es un médico donde yo rento mi consultorio, es el dueño de la casa y pues, nos conocemos de muchos años, él sí me dijo, no, a ver, tu brazo está muy mal. Y le dije, opérame. Me dijo, yo no te puedo operar porque, o sea, tu brazo está muy complicado tu cirugía y necesitas un especialista en brazo. Y yo, así de shock. Y de dónde me consigo un especialista en brazo, ¿no? Entonces, bueno, ya me recomendó al que ahora es mi cirujano, o sea, al que me operó. Pero, o sea, yo ahora lo que entiendo es que digo, claro, además te van cayendo los 20 como, o sea, yo me acuerdo haber ido a la consulta y yo pensando así de, bueno, o sea, si no me operan, no sé qué, y fue así de, a ver, no, te tienen que, o sea, esto no se cura solo, ¿no? Y ya, total, o sea, cuando me vio el doctor me dijo, a ver, o sea, es que me decía, a ver, yo no puedo entender cómo tienes la movilidad en tu brazo si tu placa, o sea, tienes 4 centímetros, 3, 4, o sea, es que ninguno de los dos me habían pegado, o sea, ni el radio ni el cúbito, ¿no? Entonces me dijo, o sea, en uno tienes 3 y en el otro, pues 2, 3. Me dijo, pero además hay que entender qué es. O sea, esto es lo que yo, así, porque lo midió, ¿no? Así la radiografía me dijo, o sea, yo esto es lo que mido. Pero la realidad es que cuando abra, lo más seguro es que las orillas del hueso estén muertas, porque no tienen circulación. Claro está. Entonces me dijo, entonces en realidad, o sea, una separación de 3 centímetros se nos puede convertir en 5, ¿no? Y yo, y entonces... Sí, ya me está asustando. No, claro, yo en ese momento ya casi lloraba así de, voy a perder el brazo, ¿sabes? O sea, así de, ya. Es que sí. Sí, así de, me van a cortar el brazo, ya no tengo hueso, ¿qué se hace? ¿no? Y entonces, no, pues ya me dijo, bueno, pues lo que se hace es que se hace injerto. Claro, yo en ese momento estaba parada, creo que estaba yo parada siguiendo la radiografía, y me dice, bueno, y entonces, pues lo que se hace es que te cortamos hueso de la cadera. O sea, ya en ese momento yo sí me senté así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que me está diciendo? O sea, me tiene que operar, me tiene que cortar la cadera así. Y tú ya te sentías así como caminando de ladito. Y entonces, además me dijo, pero además, o sea,
tengo que hacerlo ya. Y yo, ¿cómo que ya? Ujú. Me dijo, bueno, es que le dijo, a ver, ¿qué es lo, o sea, ¿cómo si yo me siento bien y hago mi vida normal? ¿Cómo es posible que necesite una cirugía? Como que no lo entiendo. Y él lo que me decía, mira, en realidad lo que pasa es que, o sea, el que ha aguantado tu hueso es la placa, pero las placas tienen una vida útil, pues, de 1.5 años, máximo. Porque yo me acuerdo cuando me la enseñaste, se estaba moviendo, ya hasta se te Es veía que así. se me salió, o sea, Ajá. se me veía la placa ya aquí, o sea, Ajá. tenía chueco el brazo, o sea, ya. Sí, me acuerdo, sí, O sea, sí. Y entonces en realidad lo que me decía es que, o sea, en realidad lo que pasa es que, o sea, la placa sirve para que tu hueso se pegue Ujú. y lo que es, o sea, lo que te dura el resto de tu vida es el hueso, porque Ajá. se regenera todos los días. Ese es el Ujú. metabolismo del hueso, ¿no? Ujú. O sea, Este podcast lo tuvimos que dividir en 2 partes. La próxima semana sabremos cómo terminó la historia.